La crisis del 2008 fue uno de los peores periodos para la economía global en las últimas décadas. En los Estados Unidos, alrededor de 6 millones de personas perdieron sus hogares debido a que no podían pagar sus hipotecas, 2.6 millones de personas perdieron sus empleos y la economía como tal tuvo una gran caída. Uno pudiese pensar que una crisis de este tipo no va a volver a ocurrir, ya que como seres humanos deberíamos de aprender de nuestros errores y no volver a cometer los mismos errores de nuevo. Pero, como me imagino que varios de ustedes saben, este no es el caso. Y desgraciadamente, en el otro lado del mundo, Europa puede estar a punto de caer en una crisis inmobiliaria, la cual pudiese afectar no solo la economía de ese continente, sino la economía global. En el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué es esto posible, cómo llegamos a donde estamos y qué pudiésemos hacer para protegernos en caso de que esto ocurra, así vivamos en Europa o no. Y bueno, para que puedan entender todo esto bien, tenemos que comenzar por el principio. Después de 2020, como me imagino que muchos saben, hemos visto unos niveles de inflación súper altos, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, incluyendo a Europa. Ahora, últimamente hemos visto una diferencia muy grande entre los Estados Unidos y Europa, y esto termina siendo el hecho de que en Europa, sobre todo en países como el Reino Unido, por ejemplo, la inflación está siendo mucho más difícil de batir. Esto lo que significa es que mientras que el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, ha pausado sus subidas de intereses, los bancos centrales en Europa, como el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, han tenido que seguir subiendo los intereses. Sobre todo en Inglaterra, esto se está convirtiendo en un problema bastante grande, ya que hace un par de días el Banco de Inglaterra terminó subiendo los intereses por 0.5% comparado con el 0.25% que estaban esperando los analistas, y junto con esto se esperan 5 subidas de intereses más en los próximos meses para combatir a la inflación. Como varios sabemos, las subidas de intereses tienen varios efectos negativos, como la desaceleración del crecimiento económico, pero en ciertos países estos efectos pueden ser aún más grandes cuando hablamos acerca del mercado de bienes raíces. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos la mayoría de hipotecas son de intereses fijos, o sea que por digamos 30 años la persona va a pagar una tasa de interés fija que no va a cambiar sin importar qué pase en la economía. La Fed puede subir intereses 40 veces si quiere, por 40 puntos si quiere también, pero usted va a continuar pagando el interés que acordó cuando se hizo su hipoteca. Varios países en Europa siguen este esquema, por así decirlo, de hipotecas de intereses fijos, países como Francia, Alemania y Holanda, pero desgraciadamente en varios otros países como el Reino Unido, España, Portugal, Italia y Grecia, este tipo de hipoteca fija no es muy popular, sino que ellos principalmente utilizan hipotecas con interés variable o semifijo. O sea que si los intereses suben, esto va a afectar a las hipotecas y los pagos mensuales también van a subir. En los Estados Unidos, este tipo de hipoteca variable fue uno de los principales factores que causó la crisis del 2008, y debido a esto los ARMs o Adjustable Rate Mortgages no son muy populares acá en los Estados Unidos de 2008 para acá. Como muchos se pueden imaginar, el hecho de que tu pago de hipoteca suba de una manera considerable en un par de meses no es bueno para ninguna familia, y ahora le voy a enseñar cuán serio puede ser esto y cuánto realmente puede afectar desde un punto de vista monetario la subida de los intereses. Supongamos que usted es propietario de una casa en el Reino Unido que cuando se la compró costaba 3.000 libras esterlinas y puso un down payment o una entrada de 20%. Cuando los intereses estaban a 2%, que era lo que estaban pagando las personas en el Reino Unido hace unos cuantos meses, esto significase que su pago mensual de hipoteca fuesen unas 875 libras esterlinas al mes. Ahora, tomando en cuenta que los intereses de las hipotecas en el Reino Unido han subido a 6%, esto significa que la misma hipoteca le va a costar 1.400 y algo libras esterlinas al mes. O sea que en unos cuantos meses su pago de hipoteca se ha duplicado y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Así que aunque una familia podía fácilmente pagar su hipoteca hace 2 años, ya no va a poder hacerlo a pesar de que no hayan perdido su empleo ni nada por el estilo. Esto no solo va a afectar a los propietarios de casas, sino que también va a afectar considerablemente a aquellos que están rentando, ya que estas personas que estaban rentando sus casas que habían comprado hace unos cuantos años van a tener que pagar mucho más en la hipoteca, o sea que para que su negocio y su casa sea rentable van a tener que subir esas rentas también. Debido a esto, las estimaciones ahora mismo en el Reino Unido no son muy buenas. El NIESR la semana pasada sacó un reporte donde estimaron que casi el 30% de los hogares en el Reino Unido quedarían siendo insolventes, alrededor de 7.8 millones de casas. Ahora, antes de hablar acerca de los efectos que todo esto pudiese tener para las economías globales y qué podemos hacer nosotros al respecto, creo que lo que está ocurriendo nos muestra cuán importante es tener una buena salud financiera, ya que si este es el caso, podemos tener menos estrés en caso de que
que lo peor ocurra. Lo que pasa es que desgraciadamente muy pocas personas saben cuán bien o mal están sus finanzas realmente, y esto nos llevaría a un anuncio que estoy muy feliz de hacer. Como muchos saben, yo tengo un negocio de contabilidad y coaching financiero y hemos decidido sacar un nuevo servicio llamado el Snapshot Financiero, el cual tiene como objetivo analizar sus finanzas y ver qué podemos hacer para mejorar su salud financiera. Este servicio funciona de una manera muy fácil. Usted nos va a enviar a nosotros sus estados bancarios de los últimos 3 meses y con esto mi equipo y yo crearemos sus estados financieros para el último trimestre, tal y como hacen las empresas públicas en la bolsa. Tras hacer esto, identificaremos las áreas que pueden mejorar y en una llamada conmigo vamos a discutir todo lo que encontremos junto con los pasos a seguir para poder mejorar su situación financiera como tal. Si este servicio les llama la atención, en la descripción les dejo el enlace donde pueden ponerse en contacto con nosotros o pueden enviarnos un correo a accounting@firmfinanceus.com y nos pondremos en contacto con usted lo más pronto posible. Tengan en cuenta que vamos a estar corriendo un precio especial de inauguración, así que mientras más pronto nos contacte, mejor. Pero bueno, regresando al tema del video, desde un punto de vista de qué efectos puede tener esto en el mundo, ya estamos viendo ciertos efectos en el mismo Reino Unido. El gobierno ya ha salido adelante y ha tomado ciertas medidas para contrarrestar este miedo, pero realmente no creo que las medidas hayan sido lo mejor de lo mejor. Aquí podemos ver que el gobierno ha incluido un cambio temporal en los términos de la hipoteca, donde las personas pueden pagar solo los intereses y cero principal de sus hipotecas por un tiempo hasta que mejore la situación, lo cual realmente no creo que es muy bueno porque significa que las personas van a tomarse mucho más tiempo en terminar de pagar sus hipotecas. Junto con eso, prometieron de que las calificaciones crediticias de los consumidores no se verán afectadas en caso de que algo les ocurra, y esto yo creo que es relativamente bueno, no debería de tener muchos efectos y ayuda a calmar un poquitico a las personas. Y ya por último, el ministro también dijo que para aquellos en riesgo de perder su casa, los prestamistas acordaron un periodo de gracia de 12 meses antes de que haya una recuperación sin consentimiento. Esto realmente yo creo que es bastante serio. Imagínese que usted es un banco o firma de inversión o lo que sea y que usted es propietario de 1000 hipotecas en diferentes casas en el Reino Unido. Ahora imagínese que 300 de esas hipotecas sean insolventes y que no le pueden pagar ni un centavo al mes porque no lo tienen. Usted no va a poder hacer nada y va a tener que aguantar 12 meses de pérdidas debido a esta ley. O sea que usted como banco va a tener dos opciones: o se traga esas pérdidas que nunca va a ocurrir o se va a virar hacia el gobierno. El gobierno entonces va a tener una vez más dos opciones: o deja que el banco colapse, que dudo que ocurra, o dos, termina ayudando a este banco, lo que significa más dinero siendo inyectado a la economía, lo que significa, o más bien puede significar, más inflación. Así que todo esto nos pusiese a pensar, ¿qué pasa si la inflación no mejora en los próximos 12 meses y estas personas no pueden pagar esas hipotecas aún? Los bancos van a tener una montaña de pérdida y el gobierno va a tener que entrar a ayudar, lo que va a causar que todo esto se demore muchísimo, pero muchísimo más en ser solucionado. Por cierto, ten en cuenta que he estado concentrándome más que nada en este video en el Reino Unido porque de ahí es donde salieron las noticias hace poco, pero todo esto está pasando en los otros países que tienden a tener muchas hipotecas de interés variables, como España, donde sé que muchos de mi audiencia están, así que esto es algo que puede afectar a toda Europa, no solo Reino Unido, aunque es lo que más he mencionado en este video. Ahora, en cuanto a los efectos que esto puede tener para el resto del mundo, realmente no creo que les tengo que explicar cuán malo puede ser todo esto. Si millones de personas pierden sus hogares o a duras penas pueden pagar sus hipotecas, el crecimiento económico se va a ver extremadamente afectado, y esto va a afectar no solo a compañías en Europa, sino a las compañías multinacionales que tanto nos gustan. Es cierto que si los intereses continúan subiendo en estas áreas, se debería de ver cierta apreciación en sus monedas, al menos a corto plazo en las libras esterlinas y en el euro comparado con el dólar, lo cual debería de ayudar un poquitico a las compañías norteamericanas desde un punto de vista del cambio de divisas y demás, pero no creo que esta ayuda va a ser suficiente a largo plazo, y al final una crisis de esta magnitud no hay quien se salve, no importa cuán beneficiario sea el cambio de divisa. Así que lo mejor que podemos hacer es, bueno, varias cosas. Primero que todo, tenemos que aprender del 2008 y, si es posible, donde usted vive, evite todas esas hipotecas de intereses variables. Una vez más, yo sé que esto no es posible en todos los lugares y hay lugares donde solo realmente uno puede encontrar este tipo de hipotecas, pero si usted puede obtener una hipoteca de interés fijo, esto termina siendo lo mejor, aunque esté pagando un interés alto hoy, al menos en los Estados Unidos. En un futuro, si los intereses bajan, usted puede refinanciar y realmente no se va a ver tan afectado como lo que estamos viendo en Reino Unido y otros países actualmente.
actualmente. Número 2, realmente tenemos que cuidar de nuestras finanzas, así tengamos hipotecas fijas o no, pero sobre todo si usted tiene una hipoteca con interés variable, este es el momento de tratar de cuidar lo más posible sus finanzas, recortar sus gastos y tener un buen fondo de emergencia en caso de que algo ocurra, ya que de esta manera, si su hipoteca sube un montón, va a tener ese colchón ahí que le va a permitir pensar con un poquitico menos de estrés y va a poder mirar sus opciones y tomar una mejor decisión. Y ya lo tercero que podemos hacer es que si estamos invirtiendo, tenemos que estar conscientes del riesgo que estamos tomando, riesgo el cual puede ser el que termine tumbando al mercado de las alturas, donde estamos, sobre todo con acciones que tengan mucha exposición a Europa. Ahora, ya que estamos hablando acerca de inversiones, si les gustaría saber cómo logré hacer $20,000 en la bolsa en estos últimos meses, aquí encima les dejo un video que hice el otro día donde les detallo todo acerca de este tema, por si les llama la atención. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.